Queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día martes 12 de agosto. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hoy es martes. Como todos los martes, después de las 2:30, tendremos nuestra sección especial, siempre Caracas de la mano de los amigos Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, ambos municipalistas. Hoy creo que vamos a estar hablando sobre la parroquia Candelaria. Pero bueno, ellos son los que ponen la música. En la primera parte del programa, amigos y amigas, vamos a tener como invitado al consultor jurídico del Colegio Nacional de Periodistas, el abogado Andrés Raúl López. Páez, ¿qué López? ¿Dónde saqué yo López? Y le damos cordial bienvenida. ¿Cómo está, Andrés? Mario, un placer estar aquí en Radio Rumbo con Sí, ustedes, señor. que además de periodistas son destacados defensores de derechos humanos. Sí, señor, y activista. Así es. Así es. Además, tú fuiste secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Así es. Con mucho arraigo de luchas comunales, de luchas comunitarias, de luchas del gremio. Así es, así es. Bueno, y seguimos luchando porque esta lucha no se acaba nunca. Esta lucha en defensa de las libertades públicas, de los derechos humanos, de la libertad de expresión, la lucha por la democracia, que son en síntesis, digamos, el concepto que reúne a todos estos derechos y garantías, la lucha por la vigencia de la Constitución. Hemos invitado a Andrés Raúl para hablar acerca de estos procesos judiciales en los cuales están inmersos varios periodistas que han sido detenidos, que han sido en algunos casos incluso secuestrados por algunos días, que hoy se encuentran tras las rejas, acusados en muchos casos de terrorismo, incitación al odio, traición a la patria, en fin, un conjunto de acusaciones que los convierten casi que en unos delincuentes. Me gustaría saber, Andrés, ¿qué está haciendo el Colegio Nacional de Periodistas en el plano jurídico, que es tu competencia inmediata, para hacer valer los derechos de estos colegas? Bueno, el Colegio Nacional de Periodistas, a través de su Junta Directiva Nacional, que la preside Tinio Guía, conjuntamente con Del Valle Canelón y otros 7 distinguidos comunicadores sociales, en estos últimos 6 años han hecho pronunciamientos categóricos, específicamente en la defensa de la libertad de expresión, de la libertad de información y además en la defensa de todos y cada uno de los periodistas, en principio gremiados, que es lo que nos pauta la ley del ejercicio, pero se ha ampliado, y se ha ampliado por un tema de la defensa de derechos humanos fundamentales para los trabajadores de la prensa. Sí. Hoy en día, tras las rejas, en mazmorras, sin haber cometido delito alguno, hay 19. Sin embargo, hay más de 12 judicializados. ¿Qué significa? Que están bajo un régimen de presentación. Esos 12 no se pueden ausentar del área metropolitana de Caracas, no pueden hacer la labor que por la ley del ejercicio de la profesión del periodista están obligados a cumplir, además por el Código de Ética Profesional y sobre todo por disposiciones, Mario, de la Carta Magna, que estamos hablando no de 4 artículos, estamos hablando de más de 20 disposiciones vinculados al ejercicio de la profesión del periodismo y especialmente tratados internacionales, que son más de 4, que ha ratificado el Estado venezolano. Nos referimos concretamente a la Convención Americana de los Derechos del Hombre, a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Mujer, nos referimos al Protocolo de San Salvador, nos referimos al... San José, ¿no? Sí, no, es de San Salvador, que es en materia educativa. Ah, perdón. El otro es el de Costa Rica. Ahora, ¿qué sucede? En el caso de la de la Carta Interamericana Democrática que suscribió el Estado venezolano y que está vigente, uno de los pilares fundamentales es la defensa de la democracia.
Pero para que haya democracia, tú lo conoces como periodista y luchador gremial, lo principal es que exista Estado de Derecho, que exista independencia de poderes, porque ya no es esa noción clásica de hace siglos, que la democracia es del pueblo y por el pueblo. No, para que haya democracia tiene que haber defensa de los derechos humanos fundamentales, tiene que haber respeto a la pluralidad de ideas, tiene que haber alternancia en el poder y especialmente lo que se denomina libertad de expresión, que está conjugada con libertad de información y a su vez el derecho constitucional de desarrollar medios independientes, como es el caso de Radio Rumbo. Fíjate, Andrés, un caso muy común en estos presos venezolanos de esta última etapa política es que ninguno, o no sé si alguno, pero en principio pareciera que es una norma universal en Venezuela, ninguno tiene defensor privado propio, sino que se les somete a los defensores públicos. Me pregunto, en el caso de los periodistas, ¿algunos de esos colegas periodistas o trabajadores de la prensa en general que están en prisión tienen su propio abogado? ¿Pueden ejercer este derecho que está establecido en la Constitución? Tú, por ejemplo, como consultor jurídico del Colegio Nacional de Periodistas, ¿has podido actuar en estos procesos judiciales en los cuales ellos están involucrados? Mira, la respuesta es simple. Tanto el Código Orgánico Procesal Penal, pero por encima de eso lo que dice la Carta Magna, artículos 22, 23, 44, 49, el debido proceso tiene o conlleva varias nociones. Además de que no puede declarar nadie en su contra, hay una presunción de inocencia, pero además existe un derecho constitucional que no se puede proceder a la detención a menos que exista flagrancia. Y en el caso de los periodistas venezolanos, nosotros hemos podido constatar que sin orden de aprehensión han sido detenidos, que sin orden de allanamiento han sido practicadas visitas domiciliarias, sin haber cometido delito han sido imputados y sin tener acceso al expediente y sobre todo sin poder haberse comunicado con sus familiares o con sus abogados, no han podido designar defensores privados. Esto es un cúmulo no simplemente de arbitrariedades o ilegalidades de tipo procesal, sino estos son, desde mi perspectiva, desde la perspectiva del derecho constitucional, no solamente desde la perspectiva del mundo del derecho penal, esto a mi modo de ver son delitos cometidos a través de un andamiaje, a través de un entrevesado judicial. Y lamentablemente en el caso de Venezuela esta situación la ha podido constatar la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos en Venezuela de la ONU, lo ha podido constatar la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y porque Venezuela no es una isla, Venezuela forma parte de un entramado, un sistema interamericano a través de la suscripción de diferentes convenios internacionales que tienen inclusive aplicación preferente frente a otros instrumentos y tienen rango de norma constitucional, porque así lo establece nuestra Carta Magna del 99. Y hay un tema, Mario, que nos afecta muchísimo desde la perspectiva ciudadana, que es el tema de los servicios públicos. Los periodistas que están detenidos arbitrariamente en Venezuela, entiéndase 19, que ahorita vamos a mencionar los nombres de todos y cada uno de ellos, no han cometido delito alguno. Lo que han hecho es, en la obligatoriedad de lo que dice la propia ley y el código de ética, han en el derecho, en lo que es la primacía de la garantía de la libertad de información, han transmitido noticias de interés público que pueden ser constatadas. Estamos hablando del drama de los servicios públicos, del agua, de la electricidad, del gas, del internet, del transporte público, de la recolección de desechos y muchos más que atañen al ciudadano.
Y el derecho de las comunidades a estar debidamente informadas es una lucha ancestral, ciudadana, que frente al poder debe ser amparado. Y eso es lo que ha dicho en varias sentencias que son ícono desde la perspectiva del derecho internacional y desde la perspectiva de estándar internacional. Aquí tenemos en Venezuela, yo lo digo como profesor, lo digo como no solamente como egresado de una escuela, una facultad de Derecho, del UCB, cómo es posible que exista una ley de incitación contra el odio, una ley orgánica Simón Bolívar, que contraría estándar internacional en donde se ha dicho, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo ha establecido, que el derecho punitivo, el derecho de sanción no puede ir en contra de los ciudadanos, ni puede ir en contra de la actuación, sobre todo de la obligatoriedad de los funcionarios públicos de rendir cuenta oportunamente en el ámbito de su competencia sobre asuntos de interés público. Y por eso, el 29 de agosto del año 2019, fue condenado Venezuela, que es el caso de un profesor universitario que tiene 42 años dando clases, que es el caso Tulio Álvarez. El caso Tulio Álvarez es emblemático para la libertad de expresión, para los periodistas, inclusive para los infociudadanos, no solamente los profesionales sujetos a la colegiatura obligatoria, sino también para los infociudadanos. Vamos a hablar luego sobre esa sentencia y otras de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ok, ahora me gustaría tocar un aspecto que sé que puede ser, digamos, delicado para ustedes y de alguna manera polémico para muchas personas. Y es el hecho de que algunos de esos 19 periodistas y trabajadores de la prensa, la inmensa mayoría fueron detenidos en el ejercicio de sus funciones. Pero hay otros que fueron detenidos no por su condición de periodista ni por el ejercicio de esta profesión, sino por razones de tipo político, porque son dirigentes políticos. ¿Cuál es, en todo caso, la diferencia desde el punto de vista jurídico de estos dos? Bueno, vamos a poner un ejemplo de detenidos desde la perspectiva de la dualidad de diligencias o actividades ciudadanas amparadas por la Carta Magna. Pongo el ejemplo de Carlos Julio Rojas. Carlos Julio Rojas es un primero social, que es un ciudadano, claro. Y como ciudadano tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, porque es un deber constitucional del 132 participar en los asuntos de interés público, un deber ciudadano. Luego, él vive en la Candelaria, él como dirigente comunitario fue un luchador, es un luchador en el tema de las invasiones, en el tema del agua y en el tema de los servicios. No, además él es miembro de la directiva del Colegio de Periodistas de Caracas. Es periodista y forma parte. Pero fíjate que no me refiero al caso de él, que es perfectamente explicable. Me refiero a algunos dirigentes políticos, claro, que fueron detenidos no por ser periodistas ni por ejercer la profesión. Bueno, vamos a hablar de dos, pero es importante que mencionemos a los 19. ¿Cómo no? Los vamos que a están mencionar. Injustamente detenidos arbitrariamente, y algunos de ellos fueron víctimas de desapariciones forzadas, que es un delito lesa humanidad, que debe ser investigado por la Corte Penal Internacional de acuerdo al Estatuto de Roma que suscribió Venezuela. Entonces vamos a hablar de dos periodistas que son activistas políticos partidistas, pero que no dejaron de ser periodistas. Uno es Vialdio Pilleri, dirigente político que simultáneamente es comunicador social. ¿Acaso es un delito participar en asuntos de interés público bajo una tolda político partidista? No, la Carta Magna lo defiende, entendiendo que hay democracia y entendiendo que hay respeto a la pluralidad de ideas, que en Venezuela, desde mi perspectiva como investigador, nosotros formamos parte de una cátedra de Derecho Constitucional, más de 18 profesores,
Y nosotros desde el punto coordinada por el profesor Tulio Álvarez, que tiene 42 años como investigador, tanto en la Católica como en la Central, máximo escalafón, profesor titular. ¿Y qué sucede? Esa actividad no puede ser perseguida ni criminalizada. Ese es uno, pero después hay otro. Hay caso de Roland Carreño. Roland Carreño es comunicador, y siendo comunicador tuvo una actividad en medios de comunicación y después también en un partido político. ¿Acaso eso lo hace culpable de una actividad que sea criminalizada, perseguida, que ya es su tercera oportunidad que injustamente es detenido arbitrariamente? Eso no jamás. Y sobre todo, insisto, tanto organizaciones prestigiosas como en el caso de Venezuela, no solamente el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Espacio Público, que tiene 3 décadas de investigación, Instituto Prensa y Sociedad, Media Análisis, por citar algunas. Tengo que citar algo que para nosotros fue sumamente, es un ícono de lo que fue un delito de desaparición forzada, el caso del periodista y del investigador, del docente, Carlos Correa, de Espacio Público. Tuvo más de 10 días desaparecido de manera forzosa, sin que se supiera su paradero, sin saber su paradero. Tenía una condición además clínica de tratamiento y fue sometido a una detención arbitraria y además inhabilitado, porque el que tú no puedas declarar y el que tú no puedas tener presencia en los medios siendo periodista y siendo directivo de una ONG calificada, prestigiosa, con trabajo social, y allí está. Entonces eso es algo que la Junta Directiva Nacional del CNP, de una manera serena, equilibrada, respetuosa, ha hecho en los últimos 6 años más de 12 pronunciamientos en casos específicos. El caso de Juan Pablo Guanipa es el caso tal vez más polémico, y a ese es otro dirigente político que conjuga una actividad, que conjuga una condición profesional como comunicador social. Aquí, Mario, es interesante que podamos debatir ideas, siempre y cuando el trabajo del periodista, porque lo que lo acredita, tú lo dices cuando tú te identificas con tu número de agremiación. Tu palabra, tu credibilidad a lo largo de décadas es tu imagen. En el caso de los periodistas igual, que estén agremiados. Entonces, el que eso se conjugue con una actividad ciudadana de participación política a través de una militancia, eso no puede ser perseguido. Y lamentablemente en Venezuela tenemos hoy injustamente detenidos 19 comunicadores y trabajadores de la prensa, porque hay reporteros gráficos, hay personas que simplemente por constatar la realidad, lo que está ocurriendo en la calle, han sido detenidos, han sido, sobre todo el tema del atropello, el vejamen, y por favor, la campaña de estigmatización desde altas esferas del poder, en donde tiene que haber ecuanimidad, no se pueden estar sometiendo al escarnio público a comunicadores sociales y ni siquiera han tenido la oportunidad para revisar sus expedientes. Nos quedan 5 minutos apenas, me indica el amigo Nazaret García, para darle paso a nuestra próxima sección, Siempre Caracas, y previamente cumplir con compromisos publicitarios y el avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Conclusión de esta lucha de los periodistas y de los trabajadores de la prensa por la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la información. Y luego vas a tener muy poquitico para que te refieras a un tema deportivo que tú querías tocar, Andrés. Sí. O si no, lo dejamos para otro día. Ese tema lo podemos dejar para otro día porque tenemos tiempo. Para cómo dejar. El Colegio Nacional de Periodistas hace poco cumplió 53 años
de una larga historia cuyos antecedentes de la Asociación Venezolana de Prensa, ustedes pudieron asistir a la develación de una galería de sus respectivos presidentes. ¿Qué significa eso? Que el poder necesita un contrapeso, y el mayor victimario de los derechos humanos fundamentales en Venezuela es el Estado venezolano, a través de sus cuerpos policiales y cuerpos militares. No lo digo yo, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, lo dice la Organización de Estados Americanos, lo ha establecido mediante sentencias específicas en materia de libertad de expresión y libertad de información la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, la Junta Directiva Nacional, presidida por el licenciado Tinedo Guía, de forma categórica ha repudiado en primera instancia, a nivel interno, todas y cada una de estas detenciones arbitrarias. Y simultáneamente también se ha dirigido a todos los organismos internacionales para solicitar asistencia, porque la asistencia tiene diferentes niveles, etapas, procesos. Ahora, en el caso de los periodistas venezolanos, lamentablemente han sido víctimas de persecución, de criminalización, de estigmatización, de amenazas, y no han tenido la oportunidad de jueces y fiscales, óigase bien, imparciales, porque eso es una de la naturaleza de lo que es la jurisdicción. Tiene que haber imparcialidad e idoneidad, que no ha sucedido en el caso de Venezuela contra específicamente trabajadores de la prensa y periodistas, que son 19. Tú supiste que hubo un vandalismo en la sede. Claro. Yo estuve el día que se desplegó. Un viernes se develó, y creo que fue el domingo. Por cierto, esos 12 sujetos que incursionaron, todos fueron grabados, y al día siguiente el CICPC, que es un organismo muy serio, inició las investigaciones. El colegio hizo la denuncia. Y no pasó nada. No sabemos acerca del resultado de las investigaciones y la aprehensión de los responsables, porque hay que evitar la impunidad. Agradecido, Andrés. Bueno, tendremos ocasión de invitarte nuevamente para hablar sobre ese tema deportivo que tú querías compartir con nosotros. Él es un atleta, aparte del ejercicio de su condición de abogado, de constitucionalista. Nos vamos a la pausa, vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso tendremos nuestra sección especial, Siempre Caracas, de la mano de los municipalistas Carlos Rodríguez y Ángel Cacique, así que no se vayan.